R/Acredit pregunta. ¿Cuál es una afirmación popular de en mis tiempos que ha sido totalmente desmentida por hechos o contexto? Número 1. Algo que diría mi abuelo sería, en mis tiempos, sí sabían hacer carros. Me sentía mucho más seguro en mi Buick del 65, hecho con acero americano sólido, que en alguna trampa mortal moderna hecha de papel de aluminio. Y yo mismo podía arreglarlo, a diferencia de la porquería de hoy que tiene demasiadas chucherías que se van a morir a la primera oportunidad. Pero en realidad, los carros se han vuelto mucho más seguros en las últimas décadas. Las muertes en carros por persona son la mitad de lo que eran en los años 60, y eso que generalmente hay velocidades más altas y más millas recorridas por persona. Los carros modernos también son mucho más confiables. La gente convenientemente olvida cuánto tiempo se gastaba en mantenimiento básico que ya no tienes que hacer. Y duran mucho más. En ese entonces, muchos carros eran básicamente chatarra a los 3 o 4 años. Número 2. En mis tiempos, no teníamos nada de esto del autismo o el TDAH ni nada. Sí, claro que sí, no más que les decían insultos y los encerraban si no podían valerse por sí mismos. Número 3. En mis tiempos, uno le echaba ganas a las relaciones en vez de mandarlas a la caca, por eso el divorcio es mucho más común ahora. No, en tus tiempos las mujeres básicamente no tenían forma de salir de un matrimonio abusivo, y en la práctica no podían vivir solas, por eso la tasa de divorcios era tan baja. Número 4. En mi época, pagábamos nuestros estudios universitarios y comprábamos nuestras primeras casas porque, a diferencia de la generación actual, creíamos en el trabajo duro. Basta con comparar la inflación y los costos actuales con los tuyos. Básicamente, pagaba cientos de dólares por educación en lugar de decenas de miles, y por vivienda es aún peor. Otro sería en mis tiempos era seguro caminar por las calles. No como hoy con los inmigrantes, las drogas y la delincuencia. En general, hoy en día es más seguro que antes, la gente simplemente está más alerta sobre los delitos o daños cuando ocurren. No era que los niños no fueran secuestrados o atropellados, sino que no se leía sobre todos los casos en redes sociales. Y finalmente, en mi época, el racismo, la ideología de género, el feminismo y todas esas divisiones no existían. Nos llevábamos bien antes de que los arrogantes crearan divisiones. Mentira, las personas de las que hablas fueron relegadas a barrios segregados, atrapadas en matrimonios abusivos, muriendo de sida y sin voces influyentes que denunciaran su sufrimiento. Te beneficiaste de la opresión y eras más feliz cuando no tenías que enfrentarla. Además, y seamos realistas, eras un niño que no prestaba atención a las noticias. Los disturbios raciales y las marchas de mujeres contra el abuso son cosa de siglos, no de décadas. Número 5. Que los niños estaban más seguros vagando por el vecindario en aquel entonces. Las estadísticas de delincuencia muestran que ahora hay menos niños secuestrados por desconocidos que prácticamente en cualquier otro momento de la historia. Número 6. Escuché a un viejo decir una vez que, cuando eran jóvenes, los afroamericanos tenían su barrio y los blancos tenían su barrio, los afroamericanos tenían sus casas y los blancos tenían las suyas. Todos eran reservados y no se mezclaban. No había problemas. Nadie se quejaba y todo iba bien. Claro, en su momento se les señalaron todos los problemas, pero no lo creyeron porque, si era tan grave, porque no se quejaron. Con algunas personas simplemente no se puede hablar. Es como hablarle a una pared. Número 7. Donde viví la mayor parte de mi vida, en California, en mi época, era mucho más seguro aquí, no había pandillas ni tanta delincuencia. Eso es mentira. La verdad, era peor. Trabajé en la policía allí desde finales de los 80. Había muchos más delitos violentos, más robos, más actividad de pandillas. El periódico solo informaba de una pequeña parte. Nuestro departamento solía gestionar un homicidio al mes. Ahora es quizás un tercio o una cuarta parte de esa cifra. Antes, un homicidio era noticia de primera plana, pero al tercer día, como mucho, ya no aparecía en la primera plana, y en una semana ya era la tercera. La delincuencia siempre estaba presente, y en mayor cantidad,
pero pocos lo sabían. Número 8. En mi época teníamos fútbol americano de verdad. Un partido duro con jugadores duros. Sí, hoy en día, a la mayoría de esos blancos lentos se les echaría del campo de entrenamiento. Número 9. En mi época, los niños trabajaban duro, respetaban a sus mayores y no perdían el tiempo en entretenimiento frívolo. Ahora son blandos, mimados e irrespetuosos. Resulta que la gente ha estado viviendo así durante milenios. Todos creen que su juventud fue la época dorada y que el presente es una especie de infierno degenerado. Número 10. En mi época, los niños no tenían todas estas alergias ni sensibilidades alimentarias. No, el pequeño Jimmy tuvo un ataque de convulsiones y murió por causas misteriosas. Número 11. Recuerdo que a finales de los 80 la gente se ofendía con la misma frecuencia que ahora. He oído decir que ahora todos se ofenden más. No es cierto. Recuerdo haber dicho que la gente podía encontrar cualquier cosa para ofenderse, incluso con la palabra disco de hockey, creo que era lo más raro que se me ocurría de adolescente. Recuerdo decirlo mucho porque la gente siempre se ofendía por todo. Número 12. En mi época construíamos calidad y trabajábamos más duro que los jóvenes de hoy. Una vez nos obligaron a desmontar un mueble de pared de 50 años destartalado. No había alfombra ni suelo. Había caramelos incrustados en las paredes. Todo estaba construido peor que un armario de IKEA. La gente estaba borracha en el trabajo y hacían todo lo posible por ahorrar. No, los baby boomers eran los que no querían trabajar. Al menos aquí en Alemania, las cosas construidas en los años 70, etc., suelen ser basura. Número 13. En mis tiempos, las calles eran seguras. Ahora hay traficantes de sustancias y extranjeros causando problemas por todas partes, dice mi abuelo, cuyo hijo, mi tío, fue a prisión por apuñalar a un desconocido por una apuesta cuando era adolescente.